Bienvenidos el día de hoy a la clase con el tema 1.7, triángulos notables. Nuestro problema inicial nos dice, primero, ¿cuánto mide la diagonal CA del cuadrado ABCD cuyos lados miden 1? ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo ABC? Bueno, para nosotros poder resolver lo que nos están preguntando en este punto, en la primera parte del problema inicial, ya ustedes saben que nosotros podemos hacerlo por medio del teorema de Pitágoras. A nosotros nos dan un cuadrado que está formado A, B, C y D y nos dicen que el lado mide 1. Como ustedes saben que es cuadrado, significa que esto mide 1, que esto mide 1 y que esto mide 1. Ahora, me están diciendo que yo tengo que encontrar la diagonal AC. ¿Cómo vamos a hacer eso? En este caso, este se comporta como la hipotenusa y esto como los catetos. Lo vamos a hacer, vamos a poner la fórmula y de ahí la vamos a reemplazar. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora vamos a hacer nuestro C, que está representado aquí, está representado por el segmento AC. Entonces lo vamos a poner aquí. AC al cuadrado va a ser igual a tener también el segmento AB más el segmento BC. Ahora bien, como nosotros ya conocemos el segmento AB y el segmento BC, lo reemplazamos. Sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Al hacer esto, nos va a quedar AC al cuadrado va a ser igual 1 por 1, 1. 1 más 1 sería 2. Ahora bien, como este está elevado al cuadrado, ya ustedes saben que aplicamos raíz. Significa que nuestra diagonal AC, que es nuestra hipotenusa, va a ser igual a raíz de 2. Y de esa manera encontramos el valor que nos están pidiendo. Entonces aquí mide raíz de 2. Ahora, también nos piden que identifiquemos los ángulos. El ángulo B está fácil de identificar. ¿Por qué? Porque este es de 90 grados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para identificar los otros? Como ustedes saben que tiene dos lados iguales, eso significa que este ángulo es de 45 y este otro es de 45 grados. Porque se acuerdan lo que vimos de los triángulos isósceles, que tienen dos lados iguales y uno diferente, significa que tiene dos ángulos adyacentes iguales, que en este caso sería 45 y 45. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o puedo continuar. Es casi lo mismo, reemplazando datos. Exacto. Es que aquí lo que nosotros tenemos que decir es que ahorita estamos viendo triángulos notables. Y el primer caso que nos dan es ese, un triángulo isósceles que tiene dos ángulos de 45 y que tiene sus lados que mide 1 y 1 y significa que su hipotenusa es raíz de 2. Ya más adelantito ustedes van a entender por qué estamos haciendo todo esto. Gracias.
El segundo punto del problema inicial nos dice, ¿cuánto mide la altura del triángulo equilátero EFG, cuyos lados miden 2? ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo AEFG? Dice, la altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este o a su prolongación. Ahora bien, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con lo mismo. Aquí nosotros sabemos que como es un triángulo equilátero, ¿qué significa? Que este mide 2 y todo esto completo mide 2, porque sus tres lados son iguales. Aquí nos están pidiendo que tenemos que encontrar la altura del triángulo y vamos a ubicar aquí el primer ángulo, que ustedes ya saben que es de 90 grados. Entonces, como esto mide 2, significa que este pedacito que yo voy a subrayar nada más mide 1. Y ya con esos datos nosotros podemos encontrar el valor de nuestra altura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros sabemos, y así textualmente nos dicen que el triángulo EHG es congruente con el triángulo FHG y que EH es igual a HF. Entonces me están diciendo que este pedacito es igual a este otro pedacito, porque ustedes ya saben que al sumarlo nos dan 2 y que la mitad sería 1 y 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice, en el triángulo EHG, aquí está marcadito, EHG, vamos a aplicar lo que nos dicen ahí, los datos que nos dan. Entonces nos dicen que EH al cuadrado más HG al cuadrado va a ser igual a GE al cuadrado. Eso es equivalente a HG al cuadrado, que es igual a G al cuadrado menos EH al cuadrado. Como ustedes ven, a nosotros nos dan la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este sería el opuesto tomando en cuenta este ángulo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Solo vamos a reemplazar los datos. Ya ustedes saben que Pitágoras es C al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, el segmento C al cuadrado está dado por EG. O G, ustedes saben que es lo mismo, G al cuadrado. Y esto va a ser igual a tener el segmento EH al cuadrado más el otro que es GH al cuadrado. Ahora bien, como nosotros tenemos que encontrar es el GH, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejarlo. Para despejarlo nos va a quedar así. Podemos reemplazar los datos, no hay ningún problema, pero para que ustedes tengan más claro nos va a quedar. Como este tiene que quedar solito, este que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar así. GH va a ser igual a tener EG al cuadrado menos EH al cuadrado. Vamos a reemplazar los datos. Este es el que no conocemos. Y esto va a ser igual. EG al cuadrado. EG sería igual a tener 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Al hacer esto,
sería 2 por 2 sería 4, menos 1, aquí voy a continuar, GH al cuadrado va a ser igual a 3. Como ustedes saben que está elevado al cuadrado, le saco raíz. Y de esta manera sabemos que GH va a ser igual a raíz de 3. Ya encontramos el valor de nuestra altura, que sería raíz de 3. Ahora, también nos están pidiendo cuánto miden los ángulos del triángulo EFG. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para encontrar el triángulo GEH, vamos a hacerlo así. Ya ustedes saben que nosotros tenemos un ángulo de 90. ¿Se acuerdan cuando vimos que los ángulos de un triángulo equilátero equivalían a 60? Entonces este vale 60 y como aquí en la mitad, este sería de 30. Y de esa manera encontramos ya los ángulos. Acuérdese, cuando es un triángulo equilátero, sus tres ángulos miden 60 grados. Pero como ahorita nos están pidiendo solo del triángulo GEH, ¿qué pasa? Tenemos un ángulo de 60, aquí como en la mitad es de 30 y el de 90. Y al hacer la sumatoria nos da 180 grados. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o todo está claro. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿O puedo continuar con la siguiente clase? Está claro, señor. Bueno, señor. Entonces, ahorita continuamos. Ahora, en conclusión, si en un triángulo sus lados A, B y C cumplen la relación de A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo, cuya hipotenusa es C. Este resultado es llamado aquí. A nosotros tenemos que ver en lo que vimos en el triángulo ABC y en el triángulo EHG se les domina triángulos notables y será de mucha utilidad en el estudio de trigonometría en bachillerato. ¿Qué significa que son triángulos notables? Los triángulos notables son aquellos donde ustedes conocen la medida de los ángulos porque son menores de 90 grados. Como ustedes vieron en los dos triángulos que vimos, uno forma un ángulo de 90, que es el ángulo recto, y los otros dos ángulos son agudos porque son menores de 90. Es 60 y 30 y los otros que eran de 45. Por eso se les llama ángulos o triángulos notables, porque sus medidas siempre están dadas en el momento que a nosotros nos dicen cuánto es el valor de sus lados. Y ya sabemos que cuando es un triángulo equilátero, vamos a formar un triángulo notable. ¿Por qué? Porque al partir el triángulo en dos, sus ángulos siempre van a ser menores de 90 grados. Formar un ángulo recto de 90 y los otros dos siempre van a ser menores de 90 grados. Y ahí lo comprobamos. Uno era de 45 los dos y el otro era de 60 y 30. Ahora sí vamos a pasar al recíproco del teorema de Pitágoras. Bueno, nuestro problema inicial nos dice, en el triángulo ABC se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Demuestra que la medida del ángulo ABC es de 90. En estos momentos voy a hacer el triángulo.
Entonces las medidas que me dan es A, B y C. Y me dice que este mide 3 centímetros, este 5 centímetros y este 4 centímetros. Ahora bien, me dicen que tengo que demostrar que la medida del ángulo ABC es igual a 90. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a considerar el triángulo de rectángulo DEF. Como los lados EF es 3 centímetros y FD es 4 centímetros, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y lo vamos a hacer así. Aquí vamos a hacer otro triángulo. Donde me dicen, este va a ser el E, F y D. Este no lo conocemos. Este mide 3 centímetros y este mide 4 centímetros. Ahora bien, me dicen que por medio del teorema de Pitágoras vamos a encontrar este lado. Ya ustedes saben, siempre van a tener claro que en la elaboración de la ecuación pueden cambiar las letras. Entonces, en este caso, C va a ser igual a X al cuadrado más, aquí lo podemos poner así, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado va a ser igual a tener 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. X al cuadrado va a ser igual a tener, serían 25. Aquí sacamos raíz y significa que X va a ser igual a 5. ¿Qué es? Y con esto comprobamos que se cumple lo que dice el problema. Dice, en el triángulo ABC, aquí está, ABC, se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y ya lo demostramos. Ya ustedes vieron que pusimos los datos y concuerda que nuestro valor aquí es de 5 centímetros. Ahora bien, después me dice, como CA es igual a FD, AB es igual a DE y BC es igual a F, se concluye que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. La medida de los tres lados son iguales. Entonces, como el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF y el ángulo DEF es igual a 90, entonces el ángulo ACD es igual a 90. Entonces, ¿qué significa? Aquí a mí me marca siempre cuando se me forma, siempre vamos a decir que es un ángulo de 90. Entonces, como son congruentes, los dos ángulos son iguales. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta y vamos a hacer otro ejercicio. Solo vamos a cambiar los datos para corroborar que se cumple lo de el teorema, el recíproco del teorema de Pitágoras. Dice, si un triángulo, sus lados ABC, cumplen la relación A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo, cuya hipotenusa es C. Este resultado es llamado el recíproco del teorema de Pitágoras. Ahora solo vamos a cambiar los datos del triángulo para trabajarlo y hacer otro ejercicio. Señor, o sea que esto es como ver si cumple la... Exacto, la igualdad. Exacto. Ya. Entonces, haga de cuenta, vamos a hacerlo. Aquí me están diciendo y me dan las medidas de un triángulo. Me dicen que es 8, 15 y 17.
Entonces aquí podemos poner 8, 15 y 17. Entonces lo vamos a comprobar. Dice, si las medidas de 3 lados de un triángulo son 8, 15 y 17, verifica si es un triángulo rectángulo. Se debe verificar si se cumple que la suma de los cuadrados de 2 de ellos es igual al cuadrado del tercero. Entonces lo vamos a hacer. Entonces aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Aquí sería A al cuadrado más B al cuadrado. Y reemplacemos. Entonces aquí me quedaría 17 al cuadrado. Va a ser igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Al hacer la operación, vamos a hacerlo. Si alguien tiene la calculadora a la mano, yo la tengo lejitos, háganlo y me dice, 7 por 7, 49, llevo 4, 7 por 1, 7, y 4, 11, 17, 1, sería 9, 8, sería 289. Y eso va a ser igual a tener 8 por 8, 64, 15 por 15, sería igual 25, 5 y 1. 225. 5. ¿Cuánto daría? 225. Bueno, más 225. Hagámoslo. 289 va a ser igual. Sería 9, 8 y 2. Significa que eso no es un triángulo rectángulo. Miren la respuesta. ¿Se cumple o no se cumple? O sea que si da igual el resultado, no es. Entonces, cuando da igual significa que se cumple esta igualdad. ¿Qué significa? Que es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Y otra cosa, cuando ustedes vean un triángulo y se den cuenta que la hipotenusa es mucho mayor que los catetos, eso también nos indica que es un triángulo rectángulo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o si todo está bien. Entonces, cuando... dígame. Todo bien, le digo. Ah, bueno. Entonces, muchachos, esas serán las 2 clases del día de hoy. Si tienen alguna duda, pues saben cómo comunicarse conmigo. Hay disculpas por la tardanza. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Los quiero mucho, se me cuidan. Gracias, niño. Adiós. Adiós.